Lo dijo en la primera hora. 8:41 en la mañana. Dentro de las decisiones aprobadas ayer por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, lo que probablemente más llamó la atención tiene que ver con el transporte, con la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación con las dosis completas para abordar los buses de transporte intra e interprovincial, y la exhortación del COE para que se haga lo propio en la medida de lo posible con el transporte urbano de pasajeros. La alcaldesa de Guayaquil, Cienta Viteri, ha anunciado el día de ayer que en las paradas de la Metrovía se va a pedir aleatoriamente el certificado de vacunación. No sé qué tan práctico puede hacer esto. Acudamos a un especialista en materia de movilidad y de transporte, el ingeniero Carlos Páez, ex secretario de Movilidad, ex concejal de Quito y, como digo, especialista en esta materia. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Bienvenido. Hola, Fabricio, buenos días. Un cordial saludo a usted y a todos sus oyentes. A usted. Muchas gracias por la entrevista. A usted por la gentileza de atendernos. Usted permanentemente ha hablado del transporte en el contexto de la pandemia y ha insistido. Señores, el bus tiene que ir con las ventanas abiertas. Ventilación. Yo digo, la solución a este tema es pedir el carnet de vacunación y nada más. ¿O cómo le ve, ingeniero? A ver, ahí hay que congeniar dos realidades que estamos viviendo. La una es que los niveles de contagio de la pandemia obligan a intensificar las medidas para prevenir o al menos reducir la velocidad del contagio. Esto es así. Más allá de que hayamos creído que estábamos ya en una situación de irla resolviendo, los datos muestran de que efectivamente la situación no está bien y podría estar bastante peor, al punto de provocar una crisis sanitaria semejante a la que experimentamos en algunos momentos en el pasado. Y lo otro es que el funcionamiento de la ciudad, del país, no puede estar sin transporte público. Es un elemento esencial, nodal, fundamental, para que la gente pueda desplazarse. Esta expectativa de que la gente se mueva utilizando el vehículo particular no tiene cabida en la realidad socioeconómica de nuestro país, de nuestra ciudad, donde más del 70% de la gente utiliza transporte público. Frente a ello hay que reconocer que el bus, por ser un sitio de acumulación de gente, es evidentemente un sitio que tiene riesgo de contagio de la COVID, de incrementar los riesgos de contagio de la COVID. No hay datos nacionales que muestren dónde se contagia la gente y por tanto no sabemos el sitio que en este escenario le corresponde al transporte público. Tenemos algunas experiencias empíricas con estos amontonamientos como el del centro comercial en Cuenca, el que se provoca por las fiestas de fin de año y las fiestas de Quito, pero en realidad no tenemos un seguimiento más sistemático respecto a este tema y seguramente es una de las deudas en materia de información. Lo que se revisa en otros países es que efectivamente el bus es un sitio de riesgo, pero hay decisiones, medidas que sí pueden ser implementadas que reduce significativamente ese riesgo. Y voy a señalar 4. Las 3 primeras que tienen que ver con la experiencia propiamente dentro del bus, que es la utilización adecuada de la mascarilla, esto quiere decir tapándose boca y nariz. Lo segundo es viajar en silencio, porque está demostrado que cuando uno habla, peor si lo hace en voz alta o canta, la liberación de aerosoles, que en personas infectadas son las que contienen la carga viral, es muchísimo más alta. Por tanto, viajar en silencio es un elemento central. Y lo tercero es el tema de las ventanas abiertas, porque el flujo de aire permite el recambio del ambiente interior dentro de la unidad y por tanto eso hace que la acumulación de carga viral disminuya significativamente. Fíjese, estas 3 medidas son medidas que tienen que ser permanentemente señaladas de tal manera de que tanto los responsables del bus cuanto los pasajeros las estén cuidando y observando permanentemente. Lo otro, Fabricio, y esta sí es una responsabilidad de los municipios, y sobre esto se hace muy poquito, que es señalar tiempos de viaje menores, porque en un ambiente de riesgo como el interior de un bus, mientras mayor es la permanencia del individuo, mayor es el riesgo de contagio. Por tanto, una medida clave es disminuir el tiempo de viaje. ¿Y cómo lo podemos hacer? Viaje no es poniéndole a corretear al chofer, claro. es
estableciendo carriles exclusivos o carriles preferentes para el transporte público, de tal manera de que los atascos e interrupciones del tráfico mixto que ocurren en el sistema vial no perjudiquen y alarguen estos tiempos de viaje. Y fíjese que esto, Fabricio, es una decisión eminentemente de política pública, de movilidad, que en estos 2 años de pandemia ni en Quito, y creo que penosamente ni en ninguna otra ciudad del país, se han tomado para contrarrestar esta posible situación. El tema de pedir el carnet me parece que en el transporte urbano es impracticable. Ni respetar el aforo, ni pedir el carnet. Esto en términos prácticos, visto cómo funciona el sistema, es imposible de cumplir. Quizás en el transporte interprovincial tiene sentido porque la gente va con un poco más de tiempo y las frecuencias están claramente establecidas. Y por tanto en el terminal se podría efectivamente hacer este chequeo del carnet de vacunación y de la cédula de identidad. Además, debidamente advertidos, los usuarios deberían concurrir con un poco más de anticipación, de tal manera de no tener problemas derivados por el apuro. Pero en el transporte urbano, en el transporte de las ciudades, es casi imposible, le diría yo, sobre todo en las horas punta, ¿no? Imagínese en esos gentíos que se acumulan en las estaciones, incluso del sistema más organizado, que es el de los Metrobús, le decimos en Quito, el trole, la ecovía, no se diga en el transporte de línea, ¿no? Esto en realidad me parece que es un exhorto, que incluso pueden haber declaraciones como la de la alcaldesa de Guayaquil, que creo yo más bien tienden a motivar el que la gente se vacuna y darle una razón más por la cual hacerlo. Y esto me parece que es correcto. Pero en realidad el tema del control es una situación, y el cumplimiento mismo, el tema del control y el cumplimiento es poco probable, poco susceptible de ser verificado. Ingeniero, déjeme enseñarle en este momento una fotografía que acaban de difundirnos a los periodistas en un chat donde estamos algunos colegas, sobre fotografía tomada esta mañana. Vea usted, me imagino que sí la está viendo, esta fotografía tomada en una unidad, yo no sé si es el trolebús o la ecovía o alguno de los corredores longitudinales, pero es una de estas unidades porque se ve clarito que es una unidad articulada. Pero así va la gente esta mañana. Yo pregunto, ¿así de qué manera se puede garantizar distanciamiento, que está claro que no existe, pero además tratar de que no circule el virus? Le pregunto, ingeniero. Ahí lo que tiene que insistir es el uso de la mascarilla, la adecuada ventilación y en el caso de los buses articulados de Quito, el respeto del carril exclusivo, de tal manera de que los tiempos de viaje sean los menores posibles. Porque ¿qué alternativa tiene usted, Fabricio? Incrementar la flota para disminuir la presión sobre cada unidad, sobre todo en las horas puntas. Esta es una decisión que implica el haber adquirido nuevas unidades de transporte, cosa que no se ha hecho y que quizás desde el punto de vista técnico y económico es muy difícil de ser atendido. Acá lo que corresponde es tomar estas medidas y seguir gestionando la demanda, que este es el otro tema que me parece importante señalar. ¿Qué implica gestionar la demanda? Lograr que las horas punta no tengan tanta presión por el uso del transporte. ¿Cómo se consigue eso? Modificando horarios de trabajo, por ejemplo, en aquellos sitios en los que no se puede hacer teletrabajo, requieren la presencia física del trabajador. No cabe, por ejemplo, en talleres, en laboratorios, en zonas en donde se requiere actividad física, el teletrabajo, pero sí posiblemente organizar mejor los horarios de trabajo para aplanar un poco la punta y repartir esa demanda en mayor número de minutos, en mayores horas. Podríamos hablar entonces de que, por ejemplo, tanto el sector público cuanto la empresa privada deberían volver a priorizar en la medida de lo que se pueda el teletrabajo, o establecer horarios diferenciados, o tal vez dividir al personal. Un día viene un grupo presencial y el otro trabaja en teletrabajo y al día siguiente se invierten, más o menos así. Me parece que son opciones que vale la pena profundizar. Creo que en el caso de las instituciones públicas, por ejemplo, el transporte institucional podría jugar un rol fundamental. En el caso de algunas empresas grandes también podrían definirse este tipo de decisiones
y a nivel general un tema que a veces no se comprende, sobre todo en nuestro medio, pero es el de diversificar las alternativas que tenemos para movilizarnos. Y esta diversificación pasa por profundizar las condiciones seguras de desplazamiento en bicicletas y a pie. De la bicicleta, vuelvo, y este es un tema recurrente, ¿no? Mi abuelita que vive en el Valle de los Chillos no va a subir a Quito en bicicleta. Nadie está planteando semejante sinsentido. Pero sí, claramente, muchísimos viajes pueden ser resueltos en bicicleta si es que existiese una red de ciclovías con carriles segregados, en donde uno sepa que no le van a atropellar, donde haya posibilidades de dejar la bicicleta segura y que uno sepa que no le van a robar. Esto es una política que al principio de la pandemia se empezó a realizar desde el municipio de Quito, pero que lamentablemente los esfuerzos de tejer una red quedaron truncos y creo que es buen momento para recuperar esas iniciativas. Y en el desplazamiento peatonal, aquí no es de decirle, ve, no seas vago, camina. Es el tema de generar también condiciones de calidad del espacio público, de seguridad en el espacio público, de transitabilidad peatonal en las veredas, que es un hecho que lamentablemente Quito tiene también una cuenta pendiente, ¿no? Las veredas son estacionamientos, las veredas tienen un pavimento absolutamente irregular, muchas veces son estrechas, son espacios oscuros, peligrosos, y por tanto creo que gestionar la demanda desde los horarios de trabajo, desde el teletrabajo, ampliar la alternativa de movilidad para modos no motorizados es también una medida potente para disminuir los amontonamientos en el transporte público y por tanto reducir los riesgos de contagio. Riesgos de contagio que, les resumo, Fabricio, dentro del bus y en las condiciones actuales pasan por el uso adecuado de la mascarilla, el viajar en silencio, la adecuada ventilación al interior de las unidades y el reducir los tiempos de viaje a través de carriles exclusivos o al menos preferentes, como mínimo en las horas de mayor congestión. Ahora, también me pongo a pensar, ¿no? Y a reflexionar. Creo que si estuviese funcionando el metro en este momento y si hubiese un verdadero sistema de transporte integrado con el metro como columna vertebral, que era la idea, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero el metro sigue ahí en espera, ingeniero. Sí, lamentablemente sigue en espera. Ahora vi unas declaraciones del alcalde que ofrece que a fin de año va a estar operativo el metro. Esto para poder hacer un seguimiento y tener confianza en la gestión municipal es necesario que se conozca el modelo de gestión que se va a implementar y el cronograma que se tiene planificado, porque como lo he repetido y usted que ha tenido la gentileza de permitirme estos espacios, el tema del metro no es solo prender el tren en la cochera de Quitumbe y soltarlo hasta el Labrador, implica, ¿no es cierto?, la estructuración complementaria integrada con los sistemas de superficie, de tal manera de que la población pueda conectarse con el metro y pueda aprovechar la potencia, no solo de la línea, sino de esta red que es el sistema integrado de transporte público, para lo cual también hay que definir reorganización de rutas y frecuencias, de rutas fundamentalmente, que es un tema truncado, los temas de integración tarifaria y del sistema automático de pago de pasajes y descentralización de los recaudos, la modernización de las operaciones privadas de cooperativas y compañías, cuya actual organización obsoleta constituye un serio obstáculo para cumplir los objetivos de calidad del sistema. Entonces, poner en funcionamiento el metro en términos de mejorar cualitativamente y cuantitativamente el servicio del transporte público, insisto, no es solamente saber encender el metro y llevarlo de Quitumbe a Labrador. Implica un cúmulo de decisiones que están planificadas, han sido identificadas, han merecido varios estudios, pero que lamentablemente la indecisión de parte de quienes han tenido la capacidad de tomar la responsabilidad y no lo han hecho, de tomar estas decisiones, nos ponen en un escenario de demoras, de atrasos
que, como usted dice, conspiran contra las soluciones que de una u otra manera están señalando. Correcto. Ingeniero Carlos Páez, veamos cómo evoluciona este tema. En Quito no han anunciado que van a pedir certificado de vacunación en el transporte urbano. No se ha anunciado. Difícil. Yo creería que no lo van a hacer. Yo también le veo poco práctico, ¿no? En Guayaquil la alcaldesa ha dicho vamos a pedir aleatoriamente. En Guayaquil hay incluso más complejidades para poder abordar el transporte urbano. Creo que ahí el tema más bien es darle un motivo a la gente para preocuparse más de cumplir con la vacunación. Creo que la vacuna en estos momentos es trascendente y aparte de las capacidades institucionales del Ministerio y del Sistema de Salud Pública para efectivamente administrar la vacuna, se requiere también que la gente concurra. Y hay que hacer un esfuerzo mayúsculo en el sector público, en los medios de comunicación, en todos, para que aquella gente que por A o B prejuicios no ha ido a vacunarse concurra. Y aquella persona que por las limitaciones logísticas no lo ha hecho, que el sistema de salud pública se organice de tal manera de acercar esta posibilidad para que la gran mayoría de la población pueda estar en estas condiciones. De acuerdo, por ahí va la cosa. Gracias, ingeniero, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, igualmente para usted. Muy gentil, Carlos Páez, ex concejal de Quito, ex secretario de Movilidad, especialista en estas materias, hablando sobre las complejidades del transporte y la exigencia del certificado de vacunación para el caso del transporte intra e interprovincial. No basta solamente con aquello, tiene que ir acompañado de medidas complementarias, el tema de la mascarilla. Si va en el bus, por Dios, no se vaya a sacar la mascarilla y hágalo como este pechito, vea. Doble mascarilla. La KN95 y la mascarilla quirúrgica que va encima. Así hay que andar en la calle y eso recomiendan especialistas como el doctor Damián Simancas, que en las últimas horas o en los últimos días ha hecho unas muy buenas publicaciones en su cuenta Twitter sobre el uso adecuado de la mascarilla. Póngale ojo a aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.